Jamendo.com. Quiero presentarte esta radio Philips, que es el modelo B4E72A. Bueno, si no ese es el modelo, el esquema es, digamos, el que he usado o vamos a usar para intentar ver, bueno, si está estropeada, intentar arreglarla. Ahí puedes ver el esquema. Bien, esta radio me la regaló mi amigo Roberto, al cual le agradezco mucho porque me regala todas las radios que de alguna forma ve y se acuerda de mí. Con lo cual, muchas gracias. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con ella. En primer lugar, no ha sido tocada. Esta radio está impecable. Yo creo que nadie la ha abierto porque tenía todos los tornillos, tenía todo. Lo único que me ha sorprendido es que en la parte inferior, sabes, aquí en la caja, lo que es la parte inferior, lleva una especie de plano metálico que es simplemente el cartón al cual se le ha puesto un recubrimiento con un papel de plata, pero en este caso el recubrimiento con papel de plata estaba por fuera. Lo normal es que esto vaya aquí, digamos, a lo que es el papel de plata, pero ese papel de plata suele mirar hacia los componentes. Pues no, en esta radio el papel de plata miraba hacia afuera, es decir, tú le dabas la vuelta a la radio y podías ver el papel de plata. Eso la verdad que es un poco extraño. Yo te diría que nunca lo había visto. Siempre había visto el papel de plata metido hacia el lado de los componentes. Puedes observar que polvo tiene todo el que quieras, pero ya hemos dicho, radio con polvo es muchísimo mejor que una radio que no tiene polvo. Y a partir de ahí hay otras cosas que también me gusta constructivamente. Verás que el conmutador de teclas, que son muy delicados, pero en este caso las teclas mueven lo que podrían ser o muy equivalente a los que son los conmutadores giratorios, que me gustan más que los que son deslizantes. Hay algunas veces que las teclas lo que hacen es deslizar contactos. En cambio, no digamos, sería rotativo y eso me gusta. Por lo demás, esta radio además dispone de plato, o sea, tiene tocadiscos y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con ella. No te he dicho una peculiaridad. El mueble tiene carcoma y ahí puedes ver un bicho. Pero yo creo que la carcoma está seca. De todas formas, al mueble le haré un tratamiento especial para la carcoma, de tal forma que no me contamine el resto de las radios. Creo que se puede lograr fácil. Porque vuelvo a insistir, yo creo que la carcoma está ya muerta. Mira, lo único que he hecho es cambiarle el condensador electrolítico. Ese es el antiguo, que ahí probablemente pongamos, como siempre, un portafusibles para ponerle fusible a esta radio. Y aquí están los nuevos condensadores eléctricos que yo le he puesto de 22 microfaradios 450 voltios. Mira, la acabo de poner. Le he cambiado los electrolíticos. Hace esas cosas raras, pero se oye. Bueno, rasca el potenciómetro. Estamos en onda media. Y está casi la radio viva. Muchas veces es porque la tecla esta no hace bien. ¿Ves? Yo creo que es importante conocer la prehistoria precisamente porque pone en contexto muchas de las cosas que... La de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio SER. Segunda fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de origen La Mancha. Con este motivo, el sábado 10 de octubre, Onda Agraria con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan estarán en la... Mira, ya hemos identificado el condensador de cátodo. El cátodo es la pata 3 de la EL84, que es esta. Entonces, el condensador de cátodo es ese que ves ahí. Ese es el condensador de cátodo que casi seguro va a estar degradado. Lo vamos a
medir y lo vamos a cambiar. Mira, la capacidad que indica el condensador electrolítico son 43 picofaradios. Ahí lo puedes ver. Nada, este está totalmente degradado. Y le vamos a poner un condensador nuevo. Era de 25 microfaradios, 35 voltios. Voy a ver lo que tengo. Esto, a ver si sale de... Puedes ver cómo la radio está viva. 66. La respuesta la tiene Suena de 40, cine. 900, Un altavoz 70, malísimo, el que ya lo conocéis, es 76. un altavoz muy malo. Además lo tengo contra la pared, lo tengo en sentido inverso. Nunca te quedarás sin botellas, porque tu repartidor te las Fíjate trae cómo a va. casa. Y con el dispensador beberás siempre a tu gusto. Consigue 3 meses de servicio gratis en el 984 84 40. La diferencia está en el 5 por 3 colisiones. Hay que... En la provincia, la uso de 3 alcances, en la Río 2 en sentido vivo, en el 18 y en el... ¿Cómo se nota el efecto de la orientación de la antena? En el kilómetro 14 concretamente, así que tengan mucha precaución por esta A55. Además, en Cantabria, otros 2... Si estás y moverse. Pues así, igual. Ah, vale, que es lo de siempre. Que es... Halloween. A 31, un Halloween terrorista. se podían hacer cosas. Defender Donald Trump. Hasta después de las elecciones, las negociaciones con los demócratas para aprobar un paquete de estímulo para la economía COVID y pendientes también de que termine. Casos de paro, pues la economía fuera mal. El proyecto de paro temporal. La cuestión es que a partir de ese momento, pues empezar todo. Pues si no puedo usar contratos temporales para. Y de... La misma, los próximos presupuestos en los que adelantarán 27.000 de esos millones de... Antes de tiempo de juego muchas novedades, solo repiten 3 que iniciaron ante Ucrania. Ramos no juega de inicio, tampoco Ansu Fati. Este es el equipo. Kepa en portería, Sergi Roberto lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo, Diego con el capitán Busquets, Canales y Ceballos en el... Pero si nunca me pasa nada, hasta que sufran. Y cuando me divorcio. Además, en más de 3.000 ante un curso tan difícil, tan incierto, vamos a estar muy pegados a la calle. 14 horas, con Ana Sterling. Para que tengan todos los elementos surgidos. Recuerda. Íñigo Sastre, buenas tardes. Buenas tardes, Ayman. Un buen consejo porque si estás... Y la presencia de Busquets. tus necesidades... Tanto que sigue al frente del gobierno, que es posible que él mismo rompa su... Que los datos de la evolución de la pandemia... Nuevos contagios y 76 muertes por COVID. En Madrid continúa siendo punto de mira tras los 25. Buenas tardes. La velocidad con la que avanza el virus, la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado de los 600 casos de guerra en esta última transacción. Con esa incidencia más baja, 5.075 diagnósticos realizados ayer.
en las dos bandas va francamente bien. Entonces, digo las dos bandas de corta y ahora estoy en la onda media. Lo que sí quiero que ahora veas en onda media una tecla que tiene de palabra para que veas su efecto y luego vamos a hablar, que es casi lo único que voy a aportar yo en este vídeo, el efecto de la tecla de palabra. La cultura es... Radio Nacional de España. La villa de temporada que dice que la está rompiendo. Y si no lo ha convocado. Bien. Pepe en apertura en banda derecha. No te gustaba. O sea, que no había nada, pero le querías cortar el Roy Axel. Lo tuyo no, yo estaba con él. A ver, la diferencia de Romero es que ellos en el 11 titular que te puedes imaginar de Portugal. Dos trincheras. De las dos trincheras. Entonces, lo decía al principio, ¿no? Que me parece muy importante saber que pedir ayuda nunca debe ser contemplada como una debilidad. Y me enorgullece especialmente que se ponga en primera línea el bienestar psicológico y emocional como una parte... Pues sí. No, tal cual. Trabajo a Pedro. Ahí va Renato Sánchez, que lo único que le queda del pasado son las trenzas y el pelo largo. Porque mira que este futbolista prometía Evangelio. Se ha quedado. Y en lo poco que se ha quedado, Se ha quedado. Estaba en el Bayern no has visto que el efecto de la tecla de palabra es pequeño. No es casi ni apreciable, diría yo. Bueno, pues entonces voy a dedicarle un poco para ver cómo puedo mejorarlo, a ver qué fallo tiene, a ver cómo verdaderamente tenía que ser su comportamiento, y eso es lo que voy a presentar ahora. Mira, este es el circuito de tono. Puedes ver que cuando está, digamos, la tecla arriba, es decir, sin palabra, el único condensador que actúa es el C61, porque está el otro en corto. Ahora, cuando yo libero, es decir, cuando aprieto la tecla, quito el corto y lo que me queda es un circuito serie de los condensadores C61 y C77. Lo que sí sabemos es que ese conjunto serie, su capacidad es menor que la C61. Ya sabes que los condensadores se comportan a la inversa, digamos, que las resistencias. Y por lo tanto también lo que es la resistencia que eso presenta, es decir, la resistencia que presenta al alterno el C61 es menor que la que presenta el circuito serie de 61 y 77. Ya te diré esto. Estamos midiendo lo que es el condensador del palabra. Es un condensador, el C77 según el esquema, ahora está dando 39,17 K. ¿Lo ves? Y el valor teórico, el valor que figura en el esquema son 8 K. Entonces, bueno, ya que lo he desoldado, es este, donde tengo las puntas de prueba. Vamos, más que desoldado, lo he cortado en ese extremo. A lo mejor no estaría mal cambiarlo. Cambiarlo solamente porque hemos visto que el interruptor de palabra hacía muy poco. Así que igual ahora lo cambio. Bueno, en este momento habrás visto que le he cambiado. Le he puesto 9,1 K y ya lo tengo. Ahora voy a mirar, bueno, el condensador, el otro condensador, me parece que ahora lo vamos a identificar. Me refiero al otro, al que sale de aquí. Es este. Este lo he medido. Y la verdad que tampoco me da el valor, porque está en el esquema, pero yo creo que no es necesario cambiarlo. Ahora lo vamos a volver a medir. Ese es el condensador que trae la señal de la placa de la detectora y preamplificadora. Tiene un valor medido de 58 K y ahora te diré en el esquema cuánto tiene que tener. Lo estás viendo, ¿no? Es ese condensador. Bueno, te voy a explicar cómo intuyo yo que va el tema de la interruptor de palabra. Como ve, la señal sale de la placa de esta detectora preamplificadora, pasa por el condensador C61 y luego por el condensador C77. Es decir, que para palabra mete un condensador más, que es ese. Bien, y este es el que lleva la señal de la placa, lógicamente también hacia la grilla. Entonces, ese es el C61, es el que acabamos de medir. Este condensador C61
hemos visto que tiene un valor, pues eso, aproximadamente ahí, de 30K o de 50K, me parece que eran 50K. Pero si nosotros vamos al esquema, el C61 es de 22K. C61, 22K. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando yo pongo en serie el otro, bueno, pues su efecto no va a ser tan grande. Porque, claro, uno está muy derivado. Bueno, vamos a verlo. Probablemente le voy a cambiar también ese, ya que es un condensador siempre muy crítico, y voy a ver si encuentro algo parecido a 22K. El valor actual es de 57. Ahí está, 57. Bueno, vamos a cambiárselo, 57. Es el valor ese. Se lo vamos a cambiar también. Cambio el condensador que lleva la señal de la placa. Ese y ya lo he cambiado. Teóricamente son 22, le he puesto 27K. Bueno, vamos a ver si estos dos cambios dan como realidad que el conmutador, la tecla de palabra, haga un efecto. Son cosas que se ponían para darle, yo creo, un poquito más de prestancia a la radio. Como verás, no es más que poner una tecla más, que igual les sobraba de otro modelo y dijeron, ¿qué hacemos aquí? Y meter un condensador. Así que bueno, vamos a ver, yo nunca creo mucho en estas cosas, pero ya que se puso, y en su momento algo haría, porque si no defraudaría a los compradores, vamos a ver si nosotros reproducimos esa misma sensación que tuvieron los compradores. Sentimentales permanentes o ocasionales, hay que apreciar el agravante de género. Nosotros ahora estamos escuchándolo defensora de la sin campaña, sin palabra. pareja te controla. Tiene un pequeño ruido de fondo, ¿eh? Tú no lo apreciarás, pero así lo tiene. Los indicios que tienen una relevancia trascendental. Bien. Si se aprecia el Escucha ahora, pasamos a ser más de 2 años de prisión, por lo tanto tendría que ingresar. Bueno, el recorrido previsible a partir de ahora. Tienes en palabra. Interesante, Carlos. Lo primero vamos a ver la postura de la Fiscalía y va a ser muy interesante por 2 cuestiones. Podemos estar de acuerdo no con los escritos o con los razonamientos. ¿Cómo notarías? Pero nadie puede negar que en estos 63 folios hay muchos datos objetivos, muchos datos fácticos y yo muchos diría que ahí está como más más agudo. Vamos a ver si la Fiscalía primero... Ahí tenemos más profundidad, parece que hay los bajos que será muy interesante de ver si lo van mejor. Y segundo, también es muy interesante ver... En cambio ahora parece la Fiscalía cree en la justicia. que los estoy atenuando. Vemos la comparecencia del 118, ¿Lo notas? comparecer y defenderse como un derecho fundamental, porque creemos en la justicia. Voy a acercarlo al altavoz. Ya te digo que el altavoz lo tengo invertido. Porque si yo creo en esas 2 cosas, le digo, mire, que venga, que se explique y que sea el juez el que lo archive con luz, taquígrafos y transparencia. Quitado. Y eso sí que le limpiaría la cara al Puesto. Taparlo por detrás, Quitado. muy mala idea. Después del informe de la Fiscalía, el auto del Tribunal Supremo, donde dice si hay indicios o no para abrir una causa, y luego el Supremo. Mira, ahora quiero que veas estas gráficas de lo que es el comportamiento de la tecla de palabra de acuerdo a que se haga con los valores del esquema o con los valores del circuito degradado, que es como estaba la radio. Entonces podrás ver, y sobre todo lo que quiero insistir, es precisamente en lo que ahora te digo. Cuando estamos en esquema, nosotros estamos con un condensador CS1 de 22 nanos, 22K, C77 de 8,2 nanos, 8,2K, y he calculado cuál es el valor de la resistencia que presenta el circuito cuando está en palabra y cuando no está en palabra. Y esa resistencia la calcula a las frecuencias de 100, 500 y 1000. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante que quiero que veas es la diferencia que presentan. Y te digo qué significa eso. Cuando nosotros estamos a 100 hercios, la diferencia de resistencia que presenta la estructura, bien sea de palabra o no de palabra, son 193K, kiloohmios. A 500 estamos hablando de una diferencia de 38K. Y a 1000 estamos hablando de una diferencia de 20K, 20 kiloohmios. Acuérdate los valores, ¿eh? Estamos en 193, en 38 y en 20. Bien, cuando ese circuito lo hago lo mismo, pero con los valores degradados, es decir, con un valor C61 igual a 58 nanos y C77 39 nanos,
el valor que a nosotros nos sale de diferencia es a 100 hercios 42 kiloohmios, a 500 hercios 9 kiloohmios, 8,9, y a 1000 hercios estamos hablando de 4K. Como puedes ver, la diferencia es muy grande, es decir, a 100 hercios antes tenía una diferencia, digamos, teóricos de 193K, mientras que en degradado tenemos 42K. Por eso, y esto demuestra claramente por qué la radio tú lo puedes apreciar mucho mejor, o por lo menos mejor, cuando tiene los valores que yo ya he cambiado, los valores que se aproximan más a los valores del esquema, que cuando lo estaba haciendo con los valores degradados. ¿Por qué? Porque precisamente, y vuelvo a insistir, es esa diferencia que existe más grande cuando estoy haciendo con los valores del esquema o los valores más próximos al esquema. Quiero hacer un repaso de lo que hemos hecho en esta radio Philips H5E75A. Bien, como verás, tenía mucho polvo y lo primero que hicimos fue, por supuesto, con un pincel y un aspirador, quitarle todo el polvo que pudimos. Verás que hay zonas del chasis donde el polvo queda como, bueno, adherido a lo que es el chasis. Ahí ni siquiera he intentado hacerle nada. Ahí lo he dejado como estaba. Y después ya hemos hecho los cambios que ahora te voy a mostrar. El primero de ellos es que quité el condensador electrolítico y siempre donde quito el condensador electrolítico le pongo un fusible. Otra cosa que hice, que esto no es un cambio, fue la limpieza tanto de lo que es el macho como el hembra de todas las lámparas y sus zócalos. Eso con limpiacontactos de residuo cero lo hice, y además, para que fuese más profunda la limpieza que hay dentro del zócalo, lo que hice con este pequeño cepillo fue meterlo para limpiar cada uno de los contactos donde hace contacto la lámpara, dentro de lo que es el zócalo de esa lámpara. Otra cosa que limpiamos y ha dado mucho resultado limpiando con un limpiador también de eso, limpiacontactos de residuo cero, fue el potenciómetro. Míralo. Público. No se les puede llegar a los jueces. Vamos a tener que seguir los españoles aguantando esta... Bueno, no califico porque es que no se me ocurre calificativo. Te acordarás que hacía mucho... todos en la mesa que efectivamente esquivo, pero el hecho de meterle y lo lubriqué o lo di ese líquido, simplemente no lo desmonté, sino por esta parte donde están los contactos. Es decir, aquí suele haber una pequeña apertura, puedes verlo ahí, es decir, donde van los contactos, por esa zona es donde yo le eché el spray del limpiador de contactos. Ahí lo puedes ver, y ha quedado francamente bien, no rasca absolutamente nada. Las autonomías y con los presidentes autonómicos, solamente respetuoso con aquellas que... Como recordarás, e insisto, cambiamos el condensador electrolítico, pusimos este condensador electrolítico, que es el de filtro. También cambiamos el condensador electrolítico de cátodo, lo puedes ver ahora y es muy pequeño, lo tengo cubierto con un poco de cinta aislante. Me parece que le puse 25 microfaradios, 35 voltios. Y después ya por último, lo que insistimos mucho fue en lo que era la función de la teca de palabra. Vimos que había un condensador, que de alguna forma es el que lleva la señal a lo que es la rejilla de la lámpara de salida, y por otro lado vimos que en serie con él había un condensador que lo que servía era, si estaba anulado, era, digamos, para música. Si yo lo metía en el circuito, es decir, dejaba el circuito en serie de estos dos condensadores, es para lo que le llama palabra. Y lo que hace palabra es amortiguar los graves. No hacía más que eso. Y nada más. Esta radio creo que ha quedado suficientemente explicada, pero esto no termina aquí. Y no termina aquí porque esta radio tiene un tocadiscos. Y por lo tanto quiero ver cómo lo vemos con el tocadiscos. Ya sabes que el mueble tiene carcoma, lo estoy tratando, así que en un próximo, que no sé cuándo será, pero en una próxima parte veremos el final de esta radio.
Muchas gracias por tu atención. Jamendo.com Jamendo.com